Buenos días, profesoras. Hoy con mis compañeras presentaremos sobre monitoreo electrónico fetal intraparto para la asignatura de preclínico perinatal. Las integrantes son Camila Chacón, Camila Reyes, Camila Rodríguez y Valentina Manquio. Nuestras docentes son Marcela Maldonado y Macarena Martínez. En la presentación de hoy abarcaremos sobre registro basal no estresante y su interpretación, también sobre el test de tolerancia a las contracciones y por supuesto sobre monitorización electrónica fetal intraparto, dentro de esto sus indicaciones y también sus clasificaciones. Bueno, acá vamos a definir 3 tipos de monitoreo: el registro basal no estresante, el test de tolerancia a las contracciones y por último el MEFI o monitorización fetal intraparto. Bueno, el primer monitoreo que vamos a explicar en qué consiste es el registro basal no estresante. Este lo usamos como una evaluación de la unidad fetoplacentaria que se realiza a partir de la semana 32 y o ante una prueba de movimientos fetales alterados, es decir, que haya menos de 6 movimientos fetales. El registro basal no estresante tiene una duración de 20 minutos, en la cual la embarazada estará de cúbito lateral izquierdo y se le instalará un monitor que detectará los latidos cardiofetales y las contracciones uterinas. Además, tendrá un marcador que le permitirá a la gestante marcar cuando siente un movimiento fetal. El registro basal no estresante tiene una buena sensibilidad para detectar hipoxia fetal, pero una mala especificidad. Es decir, la gran mayoría de las veces que en el registro basal no estresante esté alterado, el feto estará sano. Bueno, acá tenemos básicamente las interpretaciones de las cuales podemos sacar un registro basal no estresante. Si un registro basal no estresante sale reactivo, sugiere bienestar fetal y la conducta es básicamente repetirlo en 7 días. En cambio, si tenemos un registro basal no estresante no reactivo, se sugiere que hay compromiso del bienestar fetal y se debe efectuar una prueba más específica, como un Doppler. Ahora pasaremos a revisar el test de tolerancia a las contracciones o TTC. El TTC es una prueba diagnóstica del bienestar fetal antenatal de una gestante que no se encuentra en trabajo de parto, sino que se le inducen contracciones por medio de oxitocina para evaluar si ésta pudiera tolerar o no un trabajo de parto. Solo debe efectuarse en embarazos cercanos al término, es decir, los cuales sean mayores a 36 semanas y sin presencia de placenta previa o una historia de hemorragia. La duración es de 20 contracciones, por lo cual no tiene una duración de tiempo específica. Solo deben existir entre 4 y 5 contracciones en 10 minutos que deben tener una buena intensidad y una duración de 40 a 60 segundos. La técnica implica instalar un monitor cardiofetal. La embarazada debe adoptar una posición de cúbito lateral izquierdo y también se le instalará una vía endovenosa por la cual pasará oxitocina por bomba de infusión continua, los cuales se le administrarán 10 unidades internacionales de oxitocina disueltas en un suero. Dentro de los resultados que podemos esperar de un test de tolerancia a las contracciones tenemos 4. Un test de tolerancia a las contracciones negativo, lo cual sugiere un bienestar fetal y el embarazo puede continuar con total normalidad. Por el otro lado, tenemos un test de tolerancia a las contracciones positivo, lo cual sugiere una hipoxia fetal, por lo cual deberíamos proceder a la interrupción del embarazo. Y por último, que tienen la misma conducta a seguir, tenemos la interpretación de sospechoso e insatisfactorio. Ahora, por último, pasaremos a efectuar la explicación mucho más detallada de en qué consiste la monitorización fetal intraparto. Bueno, la monitorización electrónica fetal intraparto es un monitoreo electrónico y un registro continuo de la frecuencia cardíaca fetal y la contractibilidad uterina, el cual se registra por medio de un papel termosensible centimetrado. El MEFI tiene unas características técnicas que debemos considerar en el momento de su uso o interpretación, las cuales son: el análisis que debemos hacer es visual. La dinámica uterina y la frecuencia cardíaca fetal deben ser observadas. La evaluación debe ser en un contexto de la situación clínica. Los monitoreos son evolutivos. El análisis de la interpretación que se hace
en un momento dado sirve para predecir el estado de oxigenación actual del feto, pero eso puede cambiar en el periodo siguiente. Y, por último, vamos a evaluar múltiples características, como lo son la frecuencia cardíaca fetal basal, la variabilidad de esta, la presencia y ausencia de aceleraciones y la dinámica uterina. MEFI. Indicaciones. Se requiere indicaciones de MEFI en mujeres con embarazos de mayor riesgo de muerte perinatal o encefalopatía hipóxica isquémica neonatal. También se deberá considerar en las siguientes situaciones. Condición que complica la salud materna. Anormal crecimiento fetal durante el embarazo. Analgesia peridural. Líquido amniótico con meconio. Hipertonía uterina. Por ejemplo, una inducción. Ante la sospecha de sufrimiento fetal agudo. Anormalidades en la auscultación intermitente de latidos cardiofetales. La clasificación de la cardiotocografía ha ido cambiando con el tiempo, ya que en el 2016 se usaba una clasificación propuesta en el 2008 por la Sociedad de Medicina Materno-Fetal Norteamericana y el Instituto de Salud Norteamericano, la cual clasificaba en categoría 1, 2 y 3. Pero actualmente ocupamos la propuesta por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que categoriza la CTG intraparto en normal, sospechoso y patológico. Bueno, en el caso de la clasificación normal, la CTG es un potente predictor de normalidad de estado ácido base del feto al momento de la observación. Además, la presencia de aceleraciones no es esencial, pero su existencia confirma el bienestar fetal. Y no requiere ningún tipo de intervención específica y la probabilidad de hipoxia fetal es de 0%. En este caso, los parámetros son que la basal está entre 110 y 160 latidos por minuto, la variabilidad es de 5,25 latidos por minuto y hay ausencia de desaceleraciones. En la clasificación sospechosa, la CTG es un pobre predictor de anormalidad del estado ácido-base fetal, por lo que su asociación con hipoxemia o acidemia es irregular. En este caso se requiere de evaluación clínica, vigilancia continua e intervenciones que permitan asegurar la normalidad ácido-base. En este caso, los parámetros se carece de al menos una de las características de normalidad, pero sin características patológicas. En la clasificación patológico, la cardiotocografía es un potente predictor de anormalidad del estado ácido-base del feto al momento de la evaluación. Y si no se normaliza el monitoreo con las medidas básicas de reanimación, en 15 a 20 minutos se deberá conducir el parto de la manera más expedita posible. Y los parámetros en los parámetros se encuentra que la basal está menor a 100 latidos por minuto, la variabilidad reducida es mayor a 50 minutos, la aumentada es mayor a 30 minutos y la sinusoidal es mayor a 30 minutos también. Y en desaceleraciones tardías o prolongadas reiteradas se encuentran mayores a 30 minutos si la variabilidad es normal, mayores a 20 minutos si la variabilidad es disminuida o una prolongada mayor a 5 minutos. En esta diapositiva quise reflejar cada clasificación según un ejemplo de monitoreo. Está un monitoreo para la clasificación normal, sospechosa y patológica. Dentro de los patrones básicos de la frecuencia cardíaca fetal tenemos 4 patrones y el primero del que voy a hablar es variabilidad de la línea basal. Esto es la fluctuación de la línea basal de la frecuencia cardíaca fetal, que es irregular en amplitud y en frecuencia. Además, esta fluctuación está determinada por el intervalo de tiempo entre cada latido. Este patrón se clasifica en ausente, que es una amplitud indetectable, mínima, que es cuando la amplitud está en un rango igual o menor de 5 latidos por minuto, moderada, que es cuando la amplitud está en un rango entre 6 y 25 latidos por minuto,
marcada cuando la amplitud es mayor a 25 latidos por minuto, o trazado sinusoidal, que es un trazado con ondulaciones suaves conformado por 3 a 5 ciclos por minuto, que persiste por un periodo igual o mayor de 20 minutos. La línea basal corresponde a otro patrón básico y se refiere al promedio de fluctuaciones de la frecuencia cardíaca fetal observada en un segmento de al menos 10 minutos, excluyendo cambios periódicos o episódicos, periodos de variabilidad marcada, segmentos de la línea basal que difieren por más de 25 latidos por minuto. Además, la basal se debe mantener por 2 minutos en un periodo de 10 minutos y, si esta es indeterminada, se debe observar el periodo anterior de 10 minutos. Bueno, dentro de la línea basal hay una clasificación en donde se encuentra la taquicardia, que es una línea basal mayor a 160 latidos por minuto, normal, que es una línea basal en un rango entre 110 y 160 latidos por minuto, y la bradicardia, que es una línea basal menor a 110 latidos por minuto. La bradicardia además tiene una subclasificación en donde encontramos la bradicardia leve, que es una basal en un rango entre más de 110 a menos de 80 latidos por minuto, bradicardia moderada, que es una basal en un rango entre 80 y 70 latidos por minuto, y una bradicardia severa, en donde encontramos una basal menor a 70 latidos por minuto. Las aceleraciones son la visualización de un aumento y retorno de la frecuencia cardíaca fetal. Además, deben tener una duración mayor o igual a 15 segundos y una amplitud mayor o igual a 15 latidos. Además, por otro lado, la aceleración prolongada dura entre 2 a 10 minutos y si el aumento se mantiene por más de 10 minutos, se considera un cambio de la basal. En las desaceleraciones existe la precoz y las tardías. En la precoz hay una visualización de una disminución y retorno gradual y simétrico de la frecuencia cardíaca fetal asociado a una contracción uterina. El fondo de la desaceleración precoz ocurre en coincidencia con el pic de la contracción. No se establece gravedad en relación a la profundidad de la desaceleración precoz. En las tardías hay una visualización de una disminución y retorno gradual y simétrico de la frecuencia cardíaca fetal asociado a una contracción uterina. El fondo de la desaceleración tardía ocurre desfasado con el pic de la contracción. Existen las leves, es donde hay una disminución desde la basal menor o igual a 15 latidos por minuto, una moderada en donde hay una disminución desde la basal en rango entre 16 a 45 latidos por minuto y una severa en donde hay una disminución desde basal mayor a 45 latidos por minuto. También existen las desaceleraciones variables en donde hay una visualización de una disminución abrupta de la frecuencia cardíaca fetal. Podemos clasificarlas en leve, moderada y severa. En leve hay una duración de menor a 120 segundos más una profundidad mayor o igual a 80 latidos. En la moderada existe una duración entre 60 y 120 segundos más una profundidad de 70 a 80 latidos. Y en la severa una duración de 60 a 120 segundos con una profundidad menor a 70 latidos. También existen las desaceleraciones prolongadas, en donde hay una visualización de una disminución de la frecuencia cardíaca fetal bajo la basal. Si la desaceleración dura más de 10 minutos, se considera un cambio de la línea basal. Se pueden clasificar en prolongada leve, donde hay una profundidad mayor a 80 latidos, una variable moderada, donde hay una profundidad entre 70 y 80 latidos, y también una variable severa, que tiene una profundidad menor a 70 latidos. Muchas gracias.